Hola, estamos hablando de los tres alimentos, o me estaban conversando de los tres alimentos que nosotros obtenemos, con los cuales nosotros obtenemos energía. Habíamos hablado del alimento de la comida, habíamos hablado del alimento de la respiración y del alimento de lo que son las percepciones y nuestras emociones. Para hacer un poco más de énfasis en lo que son nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, vamos a marcar una diferencia con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que a muchos nos cuesta y que es perdonar. Vamos a dar el ejemplo de lo que es el perdón y cómo el perdón de una u otra forma hace que yo no pueda retener mi energía, ¿no? Entonces, cuando yo dice no, tienes que perdonar o perdona a tu ser, a tu prójimo, a tu familia, a tu amigo, nosotros tenemos que entender primero que no tenemos que perdonar para ser buenos. No tenemos que perdonar porque se ve bien, o no tenemos que perdonar porque nos dijo la otra persona, sino tenemos que entender que de cierta forma el acto de perdonar es una forma también como de ser egoísta. ¿Pero por qué? Porque si yo no perdono, mi paz estoy dando a la otra persona que no estoy perdonando. Entonces, cuando yo hago el acto de retener un sentimiento, ¿no? De retener una emoción contra otra persona, ¿sí? Y no la perdono, mi paz se la estoy entregando a ella. Entonces yo tengo que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es más importante, mi paz, mi energía, o es más importante la otra persona? ¿Qué es más importante? Más importante es que yo tenga mi paz, que yo tenga mi energía. Entonces eso es relevante sobre todo en familias que en el día a día viven, conviven, se ven o se relacionan y hay mucho resentimiento, mucho dolor. Entonces esa es una forma en que se drena mi energía. Yo siento ese dolor, yo estoy sintiendo el dolor hacia la otra persona. Entonces al yo entregar mi paz, al yo entregar mi energía, estoy siendo poco consciente, poco consecuente, ¿cierto? Poco inteligente. Estoy siendo poco inteligente. Entonces, lo primero que yo debería hacer es tratar de entender la situación, no porque yo vaya a ser bueno, como estábamos comentando, no porque se deba ser bueno, ¿no? Sino por una cuestión básica de energía. Si yo quiero energía para poder subir mi posición financiera, mi posición social, mi posición intelectual, para poder subir peldaños hacia mi salud, entonces necesito energía, eso es lo básico. Si yo tengo una máquina o quiero poner una empresa o quiero producir algo, necesito energía. Hay a nivel mundial se han dado muchas guerras solamente por el tema de la energía. Entonces, si yo esa energía que poco a poco, así sutilmente, me drena, poquito a poquito es como que me va acabando, yo estoy perdiendo ahí salud, estoy perdiendo ahí de cierta forma también dinero, estoy perdiendo felicidad, estoy perdiendo mi paz. Entonces tenemos que entender que el perdón se tiene que hacer básicamente primero con nuestros padres físicos en sí, porque muchos problemas que tenemos hoy en día lo arrastramos por no perdonar a nuestros padres. Entonces, perdonar a nuestros padres no significa justificar sus actos, no significa que los felicitemos por el dolor que pudieron causar, es simplemente perdonar. Yo dejo de ser juez, ¿cierto? Dejo de ser crítico. ¿Por qué? Porque ahí me empieza a drenar nuevamente mi energía. Eso, guardando el equilibrio, es no justificar tampoco la actitud. Si la otra persona hizo mal, bueno, está bien, lo hizo la otra persona. Él está actuando en una posición, digamos, muy básica. Yo ya no estoy en esa posición básica, yo quiero cambiar ciertas cosas. Entonces, si yo bajo nuevamente a ese nivel, ¿quién se daña? La otra persona está haciendo su vida ya. Estoy dañando yo, mi entorno más querido. Entonces, lo básico sería entender que al perdonar a nuestros padres, muchos de esos problemas que tenemos en el día a día se van a ir menguando. Y la otra persona que yo realmente debo perdonar es a mí. Debo perdonarme por lo que de repente también le pude, en cualquier momento, hemos causado, queriendo o sin querer, hemos causado dolor. Entonces, también debo perdonarme a mí mismo, ¿no?
Hay decisiones a veces duras que uno tiene que tomar, sí, pero también tengo que perdonarme y sobre todo entender el dolor que pude haber causado. Y ser valiente como para ir y decirle, no, lo lamento, ¿no? Lo lamento tener que mencionarle a alguien. También debo perdonar a los demás, a todas esas otras personas, aparte de mis padres, que me pudieron dañar, o supuestamente dañar, ¿no? O intentar dañar. Entonces debemos entender que el perdonar es mi paz, es mi integridad, es mi energía. Que perdonar es dejar de ver el pasado, es prestarle atención a mi momento, a este instante, a este segundo, lo que yo estoy sintiendo hacia esa otra persona. Cuando yo entrego mi paz, entrego mi energía, estoy integrando esa parte de mí, esa integridad. También debemos tomar en cuenta que nosotros estamos entregando nuestro destino, que estamos entregando nuestro propósito, que estamos entregando hacia esa persona todos nuestros logros, todos nuestros propósitos, todo lo que nosotros queremos, parte de eso que queremos, le estamos entregando a esa persona. Estamos entregando esa energía. Y esa energía es nuestra. Si nosotros empezamos a pensar de esa forma, no porque tengamos que ser buenos, sino porque estoy viendo que a la otra persona se está llevando parte de lo que a mí me pertenece, entonces yo corto. Dejo de lado mi pasado y empiezo a crear mi instante, creo mi momento, ahora. Entonces hoy empieza a cambiar todo, empieza a crear ese órgano de la atención. Yo lo empiezo a crear. Entonces el alimento que son de mis emociones, de mis creencias, de mis percepciones, empieza a ser digerido por mi atención. Inicialmente, no lo es todo. Por ejemplo, hay una situación que hace unos años nos enteramos que había una madre soltera, como muchas hoy en día. Esta madre tenía 2 hijas, o tiene 2 hijas. Entonces la madre era del campo y en el campo uno siempre tiene que levantarse temprano, 4 y media de la mañana. ¿Y qué pasaba? La mamá las levantaba a las hijas y les decían a las 2 hijas que vayan las 2 juntas a ordeñar a la vaca. Después de ordeñar tenían que llevar la leche a otro lado, luego tenían que ir a traer agua, luego tendrían que hacer cosas de lo que se hace en el campo, ¿no? De repente estar en el campo cosechando, X cosas. Entonces pasaron los años y una de ellas nos visita y luego nos viene la hermana, ¿no? Pero ¿qué había sucedido a lo largo de estos años? Para una de las hijas, la madre desde chiquitas las estaba entrenando para ser empresaria. Les estaba entrenando, mira, cómo aprendo yo a obtener leche, a producir leche, cómo yo aprendo a cosechar, cómo yo aprendo a hacer esto de tal forma. Mi mamá me está enseñando, me está ayudando. Lo veía ella de esa forma. En cambio, la otra, la menor, estaba teniendo la percepción de que la madre era abusiva, porque las hacía trabajar desde pequeñas, desde chicas, desde que tenían, no sé, 5, 4 años. Entonces, una tenía la idea de que la mamá era la maestra para que les ayude a ser empresarias más adelante. La otra tenía la percepción de que la mamá las explotaba. Un mismo hecho, las 2 tratadas de la misma forma, pero la percepción de las 2 era distinta. Para una, la mamá era una abusiva, y para la otra, la mamá era un maestro, era un coach gratuito. Entonces, ¿dónde está la verdad? Entonces, ahí trabajando tuvimos que hacerle entender que ella es la que estaba originando ese dolor. Ella estaba originando ese dolor. No había más, porque era simplemente una percepción que se tenía, una creencia que se tenía. Y no se daba cuenta que ella drenaba su energía por ahí, y por eso tenía falta de salud, porque por ese motivo llegó a nosotros. Entonces, al tener esa falta de salud, no sabía por dónde ir, y estaba por medicarse ya. Entonces, cuando yo no perdono, yo anclo mi pasado. No soy mi presente, no soy lo que estoy viviendo ahora. Estoy viviendo algo que no existe, estoy viviendo una creencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser más objetivos. Tenemos que aprender a ver
hacia adentro nuestro, a atender, prestar nuestra atención hacia esas emociones, esas creencias. Entonces, de que es fácil, no es fácil, pero eso nos va permitiendo. A ella le permitió obtener salud, luego poder relacionarse mejor con su familia actual, y ahí empieza a solucionarse mucho, con pequeñas cosas, pequeños cambios. ¿Son difíciles? Sí, pero son muy provechosos. Entonces, eso es lo que tenemos que llevarnos. Tengo que aprender a sacrificarnos lo que piensan de mí. Tengo que aprender a sacrificar el qué dirán. Tengo que aprender a sacrificar costumbres. Tengo que sacrificar hábitos y aprender a perdonarlos. Aprender a perdonarlos. Tengo que verificar si esa creencia, ella no dijo, no, ahora tengo que verificar si esa creencia que yo tenía de mi vida es real. Entonces, hoy en día siempre que cuando en vez conversamos nos dice eso, ¿no? Yo tengo que verificar si mi creencia es real. Entonces, eso ayuda a reflexionar mucho, ¿no? Eso ayuda a que también uno empiece a ayudar a la gente que nos rodea, empecemos a ayudar a la gente que amamos. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar que cuando uno tiene pensamientos repetitivos, a veces uno cree es uno mismo, ¿no? Uno mismo se pone como objetivo lograr ciertas cosas, lograr tener un propósito, pero no nos damos cuenta que con ese ejemplo consideramos lo que es retener la energía. Yo tengo que asumir esa responsabilidad. Yo tengo que asumir la responsabilidad de saber retener mi energía. Entonces, bajo esa circunstancia nos vamos a dar cuenta que el momento que nosotros estamos sintiendo esa incomodidad, ese dolor, ¿no? Por cualquier evento que pudo haber pasado, lo que yo tengo que empezar a observar es que dentro mío es como que me empiezan a hablar, me empiezan a susurrar, ¿no? Como esos dibujitos que había de la Warner Brothers, que por acá me hablaba y por acá me hablaba otro, empiezan ahí a susurrar, ¿no? Entonces yo tengo que entender que yo no debo perdonar por ser bueno. Yo no debo perdonar porque se vea bien. Lo que yo tengo que hacer es reconocer que hay algo que me está hablando. No es porque yo esté loco, sino que me está hablando, pero realmente no soy yo. Eso que me está hablando es lo que absorbe mi energía, me roba la energía y yo me dejo llevar. Porque no le pongo atención. Eso que me habla no soy yo. Hay algo dentro mío que me hace sentir eso, pero eso no soy yo. Ese algo que yo estoy sintiendo empieza a mover cosas dentro mío, empieza a dañar órganos, pero eso no soy yo. Por eso hay una diferencia cuando nace un bebé, uno como que lo ve tierno, niño, chiquito, no dulce. Conforme pasan los años, como que nos transformamos, ¿no? Porque adoptamos creencias, adoptamos pensamientos, ¿no? O copiamos pensamientos y eso como que nos dejamos condicionar, pero eso no somos nosotros. Entonces tenemos que incidir en que el perdón no es por ser bueno. El perdonar en cierta forma es ser egoísta, por no entregar mi paz, por no entregar mi integridad, ¿ok? Entonces, cuando yo quiera perdonar a alguien, no es que yo, bueno, ya, ahora sí siento, voy a sentir que lo perdono y ya, porque yo soy bueno. No es eso, no ese es el fondo. Entonces yo tengo que entender, reconocer, ¿no?, lo que la vida me quiere enseñar. A esta señora del ejemplo, la vida le quería enseñar, quería entrenarla a las dos, pero ella adoptó una posición que la ancló a ese pasado. Entonces, siempre cuando hay un conflicto, cuando hay algún dilema, ¿no?, alguna circunstancia, debo aprender a reconocer que la vida me quiere enseñar algo. Tengo que perdonar mi energía, dejo mi pasado y empiezo a subir. Esa energía la tengo que traer de nuevo, es mía. No tengo que dejar que eso me lleve a enfermarme. Entonces, eso es importante.